Y entonces, en el día de hoy, nuestro tema será el control mundial y el anticristo. El control mundial y el anticristo. Ya hemos hablado un poquito acerca de el control mundial. Decimos que hay cosas que se están preparando en el mundo de hoy a través de 4 poderes, ya los hemos mencionado: político, religioso, económico y militar. Permítame decirle que la palabra anticristo, únicamente el único que utiliza de los escritores de la Biblia la palabra anticristo es Juan. Y precisamente en su primera epístola, el apóstol Juan nos habla un poquito, y me gustaría, antes de desglosar todo el tema, mirar en el libro de Juan, el único de los escritores que le da el nombre de anticristo. En el capítulo 2 del primer libro de Juan, vamos a mirar por allí. En primer libro de Juan, el capítulo 2, ¿ya lo tiene usted de la mano? El versículo 22. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 22. Juan es el único de los escritores que al 666, al falso profeta, al anticristo, al dictador mundial, digámoslo así, le da ese nombre. Dice la Biblia en primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Nos cae, como dicen, anillo al dedo ese versículo, porque hay una cantidad de falsas doctrinas y herejías a nivel mundial, y las estamos viendo precisamente los sábados en nuestras células de fraternidad familiar. Es impresionante lo que hemos visto. La cantidad de doctrinas, el 99% niegan que Jesús es el Cristo. Lo hacen el hinduismo, el budismo, el islam. Incluso gran parte del pueblo de Israel no aceptan a Jesús como el Mesías, que Él es un profeta, pero están esperando todavía a su Mesías. Pero en fin, la mayoría de religiones del mundo no aceptan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el redimido, o mejor, el que redime para redimir, ese Jesús de Nazaret. Y aquí la Biblia nos da una pauta para conocer las falsas doctrinas. El mundo está bajo varios aspectos que tenemos en este momento en marcha: control económico, control político, control militar y control religioso. Ahora, seguimos adelante. Le refresco que lo último que vimos en nuestra conferencia anterior es que primero habrá una apostasía, una blasfemia, y que después entonces habrá esta manifestación. Hoy vamos a continuar algo impresionante y excelente. Número 2, la Biblia dice que primero se tiene que renovar, o mejor, remover lo que lo detiene. Miremos rápidamente, hoy vamos a ir así, flash, con muchas citas bíblicas. Si usted no le alcanza a abrir su Biblia rápidamente, en la pantalla van a aparecer nuestros textos, tanto en la pantalla aquí internamente en el auditorio, como para los que están viendo la transmisión, ahí aparecerán los textos rápidamente. Así que nos vamos inmediatamente, que la Biblia dice que primero se tiene que remover lo que lo detiene a este anticristo, a este dictador mundial. Leamos rápidamente primer libro Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Repito, segundo libro a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice: ¿no os acordáis
que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí está hablando el apóstol Pablo de un personaje siniestro, que es el anticristo. Y entonces la Biblia nos dice que se debe manifestar a su debido tiempo. En el versículo 4, el anterior, dice que ese anticristo se opondrá y levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, la Biblia nos habla de un evento impresionante que va a suceder. Yo me acuerdo de niño, en nuestra iglesia, había un cuadro hermoso que se llamaba El Rapto y tenía una cantidad de citas bíblicas allí y aparecían escenas curiosas. Y una de esas escenas era gente que iba manejando en una autopista y de pronto las personas se elevaban, se salían del automóvil y había accidentes. Pilotos de aviones que se iban con el Señor y el avión quedaba a la deriva. Pero muchos pasajeros del avión también eran transformados en cuerpos gloriosos y subían a la gloria, a la presencia de Dios. Los impíos quedaban en ese avión a merced de nada, de la fatalidad. Pero los que eran pasajeros y el piloto que era cristiano se iban con el Señor. Era un cuadro bonito. Se ha conocido esto popularmente, se ha llamado como el rapto. Y Pablo exhorta a los tesalonicenses sobre la ignorancia que ellos tenían de estos eventos y también la ignorancia que tenían acerca de la resurrección. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 3, el apóstol exhorta a los tesalonicenses y les dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Está exhortándolos a una vida pura, porque ellos son llamados a ser transformados y en el rapto con el Señor. Muy bien, la Biblia nos habla entonces también, en tercer lugar, de la manifestación o revelación de un hombre de pecado. Segunda Tesalonicenses, volvemos a mirar. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Recuerdan que en la predicación anterior hicimos énfasis en la primera parte del versículo? ¿Sí? Hicimos énfasis en la apostasía. Ahora, en la segunda parte del versículo, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí tenemos ya la manifestación del hijo de perdición, el hombre de pecado, que es el anticristo. Ahora, hay aquí un asunto muy importante que debemos dilucidar, y es que así como Judas, por culpa de él mismo, y no porque Dios lo destinó obligatoriamente así, sino por la maldad de Judas, se prestó para ser instrumento del diablo y de la iniquidad. Es que hay una teoría que dice que pobrecito Judas, que le cayó el pinochazo, como juegan los niños, ¿no? Pinocho sobre ti cayó. Y entonces algunos dicen: pobre Judas, Dios jugó a la suerte o al azar para que se cumpliera la profecía y él fuera el que entregó a Jesús, el que lo traicionó, y que pobrecito Judas. Pero no, hay algo muy importante que ver. Hubiera podido ser no Judas, hubiera podido ser otro, Pedro o Juan. Pero ¿qué fue lo que pasó con Judas? Que Judas tenía un corazón intencionalmente perverso, malvado, inclinado hacia la iniquidad. Entonces ese fue el instrumento
que abrió la puerta y le dio lugar al diablo. Entonces no decimos de malas Judas de ninguna manera, sino que Judas ya tenía su corazón perverso y torcido. El mismo Señor Jesús declaró que el día de la última cena, después que pasó el bocado, dice la Biblia, detrás entró Satanás. Con el bocado el diablo entró detrás. ¿Pero por qué entró el diablo? Porque ya él estaba con un corazón perverso. Él ya tenía un corazón lleno de iniquidad. Él le abrió la puerta al diablo. Por eso, atención, mucho cuidado. No podemos echarle de todo la culpa al diablo. No, el diablo sí actúa, pero ¿en qué medida? En la medida que la gente lo permite. Si una persona es impía, de corazón torcido, malvado, detrás del bocado entró ¿quién? Satanás. Hacía comentarios recientemente, por ejemplo, de las personas que van a brujería, a hechicería, que consultan, dizque la suerte en la taza o pocillo de chocolate, que les fuman o leen el tabaco, que les leen la mano. Y nos preguntamos, ¿por qué hay otras personas que sin ir a eso, también el diablo puede entrar? Y entonces hay algunas respuestas. Y es que, por ejemplo, hay gente que hace brujería, hay gente que hace hechicería, y sin que la otra persona lo sepa, le pueden dar un bebedizo. Si es un cristiano, el bebedizo no le hará nada. El Señor Jesús lo prometió. Marcos 16, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pero puede haber el caso de una persona como Judas, que habiendo sido cristiano, como Judas, que habiendo conocido al Señor, pero esté viviendo en iniquidad y en perversidad, le dan un bebedizo y se puede meter el diablo. Detrás del bocado, dijo el Señor, ¿entró quién? Satanás. ¿Pero qué pasó? Es que Judas estaba descubierto. Judas no estaba protegido. Judas no estaba inmunizado. Así que si a un cristiano le dan algo y él está en su línea con Dios, nada va a suceder. Pero es muy peligroso cuando alguien recibe algo y está como Judas, con una inclinación maligna, con una tendencia perversa. Entonces, la Biblia nos dice aquí que se manifestará el hijo de perdición. Tenemos un cuarto asunto y es la venida misma de Cristo. Vimos el día de resurrección, el domingo de Semana Santa, que estuvimos predicando acá, que los justos cuando Cristo venga resplandecerán como las estrellas al firmamento, que será algo espectacular, que aparte de que la venida misma del Señor, Él brillará con la luz de 1000 soles, los cristianos resplandecerán, dice la Biblia. Cuando Cristo venga, los cristianos vamos a ser transformados y dice que resplandecerán como las estrellas. ¡Qué tremendo espectáculo! Y dice que los cadáveres se levantarán y cantarán. Los cadáveres de los hijos de Dios se levantarán y cantarán. Entonces está la venida del Señor Jesucristo. Existe la interpretación, la hermenéutica, y creo que es la parte acertada, que el Señor va a tomar a su iglesia y entonces este anticristo quedará también aquí en la tierra para producir una cantidad de eventos engañosos que vamos a ver también ya enseguida. Hay otras personas que dicen, bueno, es probable que parte del remanente quede y tenga que sufrir. Esperemos que llegue la situación. Pero lo importante es esto, hermano, que usted y yo estemos viviendo en verdadera línea de comunión y pureza con Dios. Bien, entonces tenemos esos aspectos. Ahora, unas advertencias de Dios. Vienen advertencias de Dios. No os dejéis conturbar o perturbar. Hoy hay muchas falsas doctrinas.
Y ya lo hemos visto, según de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 2, que nadie os engañe en ninguna manera. Por eso el Hijo de Dios tiene que conocer la Biblia, para que nadie lo pueda engañar. El Espíritu Santo en nosotros nos advierte también cuando algo no es de Dios. Y el versículo 13, pasemos en el mismo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos, segundo libro Tesalonicenses, capítulo 2, reitero, segundo Tesalonicenses 2, y los versículos 13 y 14, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la capa que nos protege. Esta es nuestra inmunización. Esta es nuestra cobertura, nuestro escudo. Lo que dice aquí en Tesalonicenses 2:13 del capítulo 2. Démosle gracias a Dios de que nos escogió para salvación y para santificarnos por el Espíritu Santo. Esto garantiza que nosotros estemos protegidos. Escriba en mayúsculas grandes: protegido. Hay una canción de las que ya casi no se oyen que decía antes: protegido bajo tus alas. ¿Recuerdan? Estamos protegidos. Entonces, Dios nos protege de toda iniquidad y de toda falsa doctrina. En el versículo 16 dice: y el mismo Señor Jesucristo, segunda Tesalonicenses 2:16, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Una vez más, protegidos. Atención, esto es muy importante: protegidos. No nos dejemos perturbar. Ahora, pasemos a otro aspecto importante. Y en materia directa, ¿quién o cómo será el anticristo? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuál es su obra? El que va a tomar el control mundial. Bueno, entonces vamos a ver algunos rasgos así rápidos de cómo será el anticristo. Nos interesa a nosotros como cristianos saber. El nombre, ya lo mencioné al iniciar la predicación de hoy, que el apóstol Juan es el único que le da el nombre de anticristo, y ya leímos. Pero vamos a mirar algo más. En el libro primero de Juan, el apóstol Juan escribió epístolas, y en la primera epístola de Juan, vamos a ver allí inmediatamente en el capítulo 2, primer libro de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, y tenemos los versículos 18. Dice el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y vosotros, según oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y mire, no solo en la época de Juan, hoy también, y con mayor razón, hay muchos anticristos. Usted está preguntando: bueno, ¿y al fin cuántos son? Bueno, hay muchos anticristos. Una persona cualquiera que esté en contra de Jesús es un anticristo, porque la palabra anti significa contra Cristo. Pero habrá uno que es el anticristo mayor, claro, el personaje grande, el siniestro. En el versículo 22 que leímos dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, vamos más allá. Vamos a adelantarnos un poquito más. En el capítulo 4 de esta misma epístola, primera de Juan, capítulo 4, y el versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora
está en el mundo. Hay muchas doctrinas que dicen que Cristo no vino en carne. Hay doctrinas que podemos cuestionar terriblemente, doctrinas orientales y otras más que estamos viendo los sábados, y la mayoría de ellas dicen que Jesucristo no vino desde el cielo concebido como un ser humano. En teología se llama kenosis, significa encarnarse en el griego, kenosis, volverse un ser humano para redimir a la humanidad. Entonces dice que nosotros hemos oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, vamos a mirar igualmente en el versículo 7 una vez más, pero nos vamos a segundo libro de Juan. Vamos ahora a pasar al segundo libro de Juan. El versículo 7 del capítulo 1. Segundo libro de Juan 1:7 dice lo siguiente: porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Aquí está hablando el apóstol Juan y dice que nos da testimonio de personas genuinas que han amado a Dios. En el versículo 6 dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen, dice la Biblia, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. O sea, aquí habla de cristianos fieles, de cristianos genuinos, de cristianos que aman a Dios, que hacen la tarea de Dios. Entonces, ya hemos leído aquí en la Biblia los cristianos protegidos, guardados, para que podamos estar listos en la venida del Señor y protegidos de igual manera. Segunda Tesalonicenses, yo les dije que íbamos a ver varias citas bíblicas rápidas. El capítulo 2, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 4. Este también ya es conocido, lo hemos pasado así rápidamente, pero queremos hacer un énfasis. Dice que el anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese anticristo, o sea, él está en contra de la adoración al verdadero Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y la Escritura entonces nos dice que ese anticristo tiene la característica de oponerse a la adoración a Dios. Sucede como en el Imperio Romano también. Veamos otros títulos del anticristo. Atención, para no irnos a confundir, porque hay unas personas que dicen, bueno, pero la Biblia habla de una bestia. ¿Quién es? ¿Es el mismo anticristo o no es el anticristo? Pues vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 13 y versículo 14, donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente, 13:14: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, conclusiones. Este que dice aquí la palabra de Dios es también el mismo título del anticristo, es la bestia. También se llama cuerno pequeño. Estamos viendo los nombres del anticristo. En Daniel capítulo 7, vamos a ir rápidamente a Daniel el capítulo 7 y el versículo 8. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno se está refiriendo a ese mismo personaje siniestro en Daniel 7:8,
que también se llama, no solamente eso, cuerno pequeño, se llama también un príncipe. Daniel 9:26. Leamos lo que nos dice la Biblia en Daniel 9:26. Y después de las 60 semanas o 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces vamos mirando varios nombres de lo que es el anticristo en la Biblia. Otras señales, algunos han mencionado y lo han interpretado, que hay unas letras del alfabeto griego que en la antigüedad tenían un significado numérico, y la Biblia dice que es número de hombre, y algunos averiguaron sumando las letras correspondientes del alfabeto griego. Pero después también se habla de números romanos, y el número, se dice, de hombre es el 666. Hasta los periodistas que no son cristianos asumen, y políticos y otras personas, que el número 666 es diabólico, es el anticristo. Y entonces hay unos números romanos mediante los cuales se resume el número 666, Vicarius Filis Deo. Al sumar este juego de palabras, entonces se completa el número 666, y entonces se habla de la bestia. En nuestra conferencia anterior mencionamos que le dicen la bestia al superpoderoso complejo de computadores que tienen prácticamente el control informático de todas las cosas importantes del mundo y que está en Bruselas. Pero aclaramos que aunque le dicen la bestia a ese complejo de computadores, no es la bestia de la cual habla la Biblia. Es simplemente un nombre donde dicen se conjuga el control. Ahora, la nacionalidad del anticristo, que ya muchas personas también han hecho especulación. Cuando acabamos de leer un cuerno pequeño, se ha mencionado que puede llegar a ser un personaje que se levanta de una confederación de naciones. Un cuerno pequeño, un personaje de una confederación de naciones. Se llegó a decir, por ejemplo, que posiblemente como de la Unión Europea, la nación que tiene más poder económico y que maneja más del 30% del Producto Interno Bruto de toda la comunidad europea, Alemania, algunos llegaron a decir, de pronto de ahí se puede levantar el anticristo. Pero en Daniel 9:26 que leímos, la Biblia nos habla de un príncipe que ha de venir. Un príncipe. Ese príncipe, dice la Biblia, que no oirá a sus padres ni seguirá el consejo de ellos. Mencionamos, y quiero reiterarlo hoy para poder aclarar todo esto, que algunas personas piensan que cuando dice que no oirá a su pueblo y que Israel va a ser engañado por el anticristo, la mayoría de interpretaciones presumen que ese príncipe, ese anticristo, puede llegar a ser de origen israelí, puede llegar a ser judío. Así no se levante de ahí mismo de Israel. Pero es que hoy tenemos por todo el mundo diferente tipo de judíos. Hay judíos rusos, hay judíos alemanes, son de origen judío, pero están en Alemania. Albert Einstein, el famoso creador de la bomba atómica, realmente él era judío.
Entonces dicen que no importa de qué país pueda salir, pero dicen que puede ser judío para que los judíos puedan ser engañados y acepten a un falso Mesías, a un anticristo. Pues algunos dicen, de pronto tiene que ser de origen judío, así no salga de ahí mismo de la nación de Israel, pero dicen, tiene que ser judío para que engañe fácilmente al pueblo de Israel, pero que después de un tiempo Israel se dará cuenta que ha sido engañado. Entonces, la palabra de Dios nos habla de diferentes aspectos que están aquí en la Biblia y que nos dan muchas pistas. Puede ser, tal vez sí, puede ser que tenga origen judío para poder ser aceptado por el pueblo de Israel. En Apocalipsis 13:1, vamos a mirar la palabra del Señor allí, Apocalipsis 13:1, porque hay una cantidad de asuntos críticos, apocalípticos, que nos pueden dar pistas. Recordemos que en Apocalipsis algunas cosas son literales, o sea, van a suceder así físicamente como se ven, pero hay otras que son figuras o símbolos y nos pueden dar a entender algún evento. Entonces hay que diferenciar entre lo que es literal, que puede suceder con lo que vemos físicamente, y otras cosas que pueden ser símbolos que nos dan pistas. En Apocalipsis 13:1 la Biblia dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces aquí encontramos algo otras cosas como esta que acabamos de leer en Apocalipsis 13:1, y hay una interpretación sobre esto, que se cree que el anticristo puede salir tal vez de la región del Mediterráneo. Cuando usted tome un mapa, ojalá si puede hoy mismo, haga el ejercicio en casita y mire todas las naciones que tienen costas sobre el mar Mediterráneo. Hay muchas naciones, entre ellas el mismo Israel, Italia, España, países del norte de África, en fin, hay muchas naciones que tienen costas sobre el Mediterráneo. Pero se dice que puede ser una de esas naciones que están en el Mediterráneo, de las cuales dice la Biblia que emergía del mar. Entonces eso puede suceder. Algunos pueden llegar a pensar, como hemos mencionado, puede ser un judío alemán, otros dicen puede ser un italiano, en fin. Pero en Daniel la Biblia nos dice que ese ser siniestro no hará caso de Dios. Volvamos un poquito al libro de Daniel. Daniel en el Antiguo Testamento, rápidamente, y nos vamos a Daniel 11 y el versículo 36. Daniel 11:36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Entonces aquí dice que se opondrá a todos los dioses falsos, pero contra el Dios soberano, el nuestro, el suyo y el mío, dice que contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea que el anticristo y el gobierno del imperio mundial final va a tener un grado de prosperidad económico, y eso le va a ayudar a seducir al mismo Israel y a las naciones del mundo. Por eso el dictador mundial, el anticristo, se presentará como un gran redentor en todo sentido, un salvador económico de la situación, de la crisis, un redentor de paz, va a prometer paz de mar a mar, y por eso este anticristo va a conseguir muchos adeptos y naciones, porque indudablemente hará algunas
cosas y prosperará. Dice que será hasta que sea consumada la ira. Aquí está el versículo 37. Esta es la parte que nos interesa referente a la nacionalidad del anticristo. Dice Daniel 11:37: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Imagínense, no hará caso del Dios de sus padres. Aquí es donde muchos dicen que puede ser de origen israelí, que no hará caso. Ni del amor de las mujeres, dicen que este puede llegar a ser un homosexual. No se sabe. Porque sobre todo se engrandecerá. Versículo 38 dice: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. O sea, una idolatría, una suplantación de Dios. No permitirá que se adore a Dios, como vimos en Apocalipsis, pero sí tendrá un reemplazo, un suplantador, un usurpador de Dios. Versículo 39: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y coronará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Entonces va a honrar a los reyes y a las naciones que le reconozcan, los va a honrar, y por precio repartirá la tierra. Esto en Colombia se ha llamado, y podríamos decir así, que en los tiempos finales repartirá mermelada. Mermelada es como dar plata a los políticos para que hagan lo que él quiere. Entonces el anticristo colmará de honores y repartirá, honrará económicamente. Entonces repartirá mucha mermelada. En otras palabras, él será un seductor y él va a sobornar a los reyes de las naciones de la tierra. Pero en el libro de Daniel también, lo que hemos estudiado, discúlpenme que hay una cantidad de estas cosas que hemos mencionado, que yo las estoy dando flash, que para detenernos en cada una de ellas necesitaríamos horas y horas. Pero permítame decirle que una conclusión personal que yo hice al ver el libro de Daniel es que el anticristo va a restaurar el imperio romano, pero no como fue en esa época, no como sucedió en la época de los Césares, de los emperadores, de Licinio, de Claudio, de Calígula, de Nerón, de Domiciano, de Trajano. No como ellos. Pero el diablo sí va a resucitar el imperio romano con otros poderes, y lo va a resucitar a través de una confederación de naciones, que indudablemente ya lo estamos empezando a ver. En Daniel el capítulo 9, volvamos aquí, ahí usted ya tiene la paginita de Daniel, ya lo tiene ahí. El capítulo 9 y los versículos que quiero que usted los lea en su casita, desde el 20-22 hasta el 27, nos habla de semanas y de pactos confirmados. En el versículo 27, por ejemplo, dice de Daniel 9: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Esto que acabamos de leer y los versículos anteriores corresponden a la última parte, atención, de una visión
de una estatua que está en el libro de Daniel y habla de la cabeza, el pecho, el vientre y los pies, al final, los pies de la imagen, cuyos dedos, dice la Biblia, que tendrán una mezcla de barro y de hierro cocido. Habla de imperios, incluso desde el mismo Nabucodonosor del Antiguo Testamento. Pero luego dice que al final habrá un imperio, el último. Daniel capítulo 2, vamos a mirar los versículos 41 al 43. Daniel 2, 41 al 43 dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, si usted analiza la visión de la famosa estatua en el libro de Daniel, hay varios imperios. Entre ellos, dijimos, está el babilónico, el imperio romano, y vienen imperios hasta el final de la consumación de los siglos. Entonces, aquí la Biblia nos muestra que habrá una fragilidad, pero que serán de todas maneras alianzas de reinos. Una de las grandes señales de la venida de Cristo y de la manifestación del anticristo es que habrá muchas alianzas y pactos a nivel mundial. En este momento tenemos muchísimas. Y la Biblia nos habla, como mencioné al comienzo, del gran Armagedón. Lo vimos en el devocional de hoy. Cuando las naciones de la tierra, dice la Biblia, se unirán. El Salmo 2 es profético. En el valle de Armagedón frente a Jerusalén, para destruir a Israel, habrá naciones de la tierra, reyes del norte, del oriente, del sur. Lo que dice aquí la Biblia, alianza de naciones para destruir a Israel. Pero será cuando aparece el Señor, y la Biblia dice, como leímos hoy también en un salmo, y lo vemos en las Escrituras, que el cuerpo de los soldados que van a venir contra Israel, dice que las carnes de los soldados se derretirán estando aún en pie sobre sus huesos. Y que científicos dicen que lo único que puede hacer que la carne se derrita sobre los huesos es una conflagración nuclear, un poder atómico. Y entonces aparecerá el Señor. Los enemigos se derretirán. Alguien dice, ¿será una explosión nuclear? Tal vez sí, tal vez no. Lo más seguro es que la misma presencia del Señor, cuando aparezca con su gloria, hará como algo similar, que se derritan estando sobre sus cuerpos. Es una escena apocalíptica espantosa. Pero de todas maneras, la Biblia nos habla que habrá mucha fusión de naciones, como el mercado o la comunidad europea de naciones, las mismas Naciones Unidas, la OTAN y pactos de unos con otros de aquí y de allá. Siria tiene sus pactos, Rusia tiene sus pactos a conveniencia también con Siria, Irán, Corea del Norte. Cada área del mundo está dividida en pactos y en confederaciones. Entonces, habrá este control militar y habrá también el ecumenismo o el control religioso. La Biblia nos dice que el anticristo reclamará adoración para sí mismo y que será una imagen siniestra con poderes diabólicos. Leamos Apocalipsis 13:15. Vayamos allí a Apocalipsis 13:15 y estamos entrando ya en el campo religioso. Apocalipsis
capítulo 13 y versículo 15, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Imagínense, van a clonar la imagen de ese ser siniestro, y una imagen que puede ser de metal, puede ser de barro, una artesanía, cualquier otra cosa. Pero usted imagina esto tan siniestro, que la imagen tenga un aliento de vida satánico para que hable y haga matar a todo el que no la adore. O sea, poderes demoníacos en cosas así, en cosas inanimadas, cobrarán vida por el poder de Satanás. Eso es lo que nos dice la Biblia aquí. Entonces será una imagen con poderes diabólicos, una imagen que se hará adorar, como en 2 Tesalonicenses 2:4. La palabra de Dios nos habla entonces de todo esto. La Biblia nos habla de un control político y diplomático. El anticristo será taimado, astuto, bien adiestrado en las artimañas de la intriga. Y Apocalipsis 6:2, miremos rápidamente, en Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 2, recuerdan que les dije al comienzo que hoy íbamos a ver así una gran cantidad de citas bíblicas. Dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ah, qué lindo. El versículo 1 nos ayuda con el 2. El 1 dice: y cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira, ven y mira. ¿Ah? Y entonces hay algunas personas que creían que ese caballo blanco era el poder de Dios, pero resulta que se ha visto en este caso, aquí específicamente en Apocalipsis 6:2, que es un símbolo del poder político internacional bajo una forma de conquista militar, que ese no es el caballo blanco de Jesús de Nazaret. ¿Sí? La mayoría de interpretaciones dicen que ese es un caballo de poder falso, de poder político militar, aunque hay gente que ha llegado a interpretar, y por eso tenemos que ser muy prudentes en la interpretación de las Escrituras, ¿sí? Porque el anticristo, recordemos que es un falso Cristo que va a tratar de imitar lo de Jesús de Nazaret. Entonces, así como hay ángeles de luz que se mencionan en la Biblia, hay personas que han inventado herejías, religiones, que se dice que recibieron ángeles de luz. Por ejemplo, el creador del mormonismo, él dice que tuvo unos resplandores y unas manifestaciones blancas, etcétera. Pero cuando uno mira la doctrina de él, es totalmente opuesto a la Biblia. Entonces uno dice: no se le pudo aparecer Jesús, no fue Dios, no fue un ángel del cielo, fue un ángel de luz, que significa un demonio que se le apareció y le dictó cosas. Por ejemplo, en esa doctrina se dice que el ser humano tiene muchas reencarnaciones y que llega a ser un dios, un diosecito en un planeta de cualquiera de las galaxias que existen en el universo. Cuando uno ve eso y el hombre dice que se le apareció un ángel lleno de resplandores, uno dice: no fue un ángel de Dios, fue un ángel de luz que se llama un demonio. Entonces, se ha interpretado que algunas de las cosas que aparecen como simbolismos pudiera llegar a ser un engaño de lo que es verdaderamente el Cristo, el Jesús de Nazaret.
Pero de todas maneras hay alianzas militares que están contempladas en la Biblia. Y entonces se dice que Él es el suplantador, porque el anticristo es suplantador, que porta un arco sin flechas, que hará un programa de paz y de fraternidad y de falsas promesas a las naciones. Y entonces el siguiente caballo nos dice que era el caballo rojo, que ha de quitar o ha de venir sobre la tierra y ha de quitar la paz. Entonces, si es un caballo rojo que ha de quitar la paz, no es un caballo de Dios. Entonces la Biblia nos muestra que engañará a Israel con un tratado de paz y que luego lo romperá. Isaías el profeta lo llama como un pacto con la muerte. Leamos Isaías 28:15. Isaías 28:15. Vamos a mirar Isaías capítulo 28 y el versículo 15, que dice lo siguiente: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Isaías se está refiriendo aquí a ese pacto con la muerte. En el versículo 18 dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. O sea que Israel va a sufrir consecuencias de ese pacto maligno. La autoridad de ese anticristo, y vamos ya entrando en conclusiones. La autoridad de ese anticristo, nos dice la Biblia, que empieza derrotando 3 reyes. Daniel 7:8. Volvamos a Daniel, el capítulo 7 y el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces el cuerno pequeño se ha interpretado como el anticristo, pero que a su vez ese cuerno pequeño romperá un pacto con otros 3, la autoridad. Y entonces la Biblia dice que le entregarán a él todo el poder. Apocalipsis 17, 12 y 13. Acompáñeme a Apocalipsis 17, 12 y 13, que dice lo siguiente: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Se da cuenta? Por una hora esos 10 reyes recibirán autoridad. Y dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces ya hemos visto que son reyes y que le entregarán. Entonces ahí está la interpretación en Apocalipsis de los 10 cuernos que están en el libro de Daniel. Los 10 cuernos son reyes, son imperios, pero le entregarán todo el poder a la bestia. Y en Apocalipsis, el capítulo 13, vamos allí, la Biblia nos sugiere que quienes hayan quedado para la gran tribulación, los cristianos no preparados para la gran tribulación, entonces por no estar preparados, son llamados los santos, que dice que serán vencidos. En Apocalipsis 13, 5 al 7. La interpretación más aceptada que se sugiere es esa. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces se ha interpretado
que hay cristianos que se van a quedar del gran evento con la venida del Señor por no estar preparados y que van a sufrir la tribulación. Entonces habrá ese tipo de control. Y vamos concluyendo también en Apocalipsis 13, donde habrá un control económico. Ya en el mundo, dijimos, se están preparando muchos convenios económicos y manipulaciones de la banca, de los bancos, del comercio, y a través de bancos mundiales presionando naciones para que le cobren terribles impuestos a la gente para poder pagar los préstamos. En fin, hay una cantidad de triquiñuelas y movimientos económicos. Entonces, en Apocalipsis 13, 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Se está hablando, y nos mencionó aquí Ada Rojas, la nanotecnología, eso es verdad. Y ya se habla de chips casi invisibles al ojo humano, que no requieren una cirugía, como dicen los médicos, una cirugía invasiva, para poder implantar un chip casi invisible en cualquier parte. Y normalmente está en la mano, puede estar en la frente, y se puede dar lectura a través de sensores, por ejemplo, del que tenga la autorización para comprar y para vender. Y la Biblia dice que nadie podía comprar ni vender sino por medio de esa señal en nombre o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Con razón el versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. El que entiende, el que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. O sea, es un ser humano con poderes diabólicos. Ser humano con poderes diabólicos. Entonces, dicen que un pequeño chip de esos puede llegar a tener millones de bits de información implantado casi a la superficie epitelial, es decir, en la piel de una persona, en cualquier parte de su cuerpo, en la mano, en donde sea. Entonces, vamos concluyendo. Controlará la Confederación de Naciones, Daniel 9:24. Habrá una gran invasión del norte, que está también en los libros de los profetas. El anticristo se erigirá como victorioso sobre los ejércitos invasores y levantará su imperio mundial. Engañará a Israel. Transcurridos 3.5 años, dice la Biblia que Satanás será arrojado por tierra. Escriba esa cita de Apocalipsis 12, 7 al 12. También nos dice la Biblia que el anticristo romperá con Israel. Estoy resumiendo lo que hemos visto. Daniel 9:27. Establecerá su imagen en el templo de Jerusalén, que es lo que la Biblia nos habla también sobre esto. Ya hubo una abominación, Antíoco, en el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, cuando sacrificaron cerdos en el atrio del templo de Jerusalén, y el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, con el rompimiento del pacto se va a empezar una gran persecución contra Israel, que eso lo encontramos también aquí en Apocalipsis, el capítulo 12 y los versículos 7 al 9. En ese aspecto habrá una gran persecución. Permítame comentarles allí rápido. De Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Bueno, entonces el final del diablo, dragón, serpiente, Satanás, perderá la batalla crucial en el cielo. Y entonces la Biblia nos habla del gran Armagedón que está en Apocalipsis 16 y el falso profeta, y que el Señor vendrá y destruirá a todos sus enemigos en el valle de Armagedón frente a la ciudad de Jerusalén. Así que, mis amados, esto lo tenemos para que sepamos las señales que están viniendo y llegando sobre la tierra, y para estar preparados, porque la venida del Señor realmente está muy cerca. Hay tanta maldad, crimen, corrupción, pecado, azonadas, terrorismo, sedición, que todo nos está apuntando a la venida del Señor, y hoy más que nunca, porque como dice la Biblia, el que tiene sabiduría entienda. Nunca antes en la historia de la humanidad está todo más preparado desde el punto de vista electrónico, militar, tecnológico, científico, para tener un control que ahora. Nunca antes atrás había las posibilidades de tener un control como lo hay ahora. Amén. Vamos a orar, y gracias a Dios por este tiempo maravilloso que hemos hecho, este viaje a través de las Sagradas Escrituras. Oremos juntos al Señor. Dios está aquí, la presencia del Señor está, y nosotros triunfaremos con el Padre. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por todo esto que así rápidamente hemos visto en tu palabra. Señor, gracias por amarnos, por cuidarnos, por darnos tu palabra, por interpretarnos tu escritura.